Revelador, el emocionante adiós del Papa Francisco a su perro en sus últimos segundos. Todos lloran. El aire estaba pesado, la veterinaria se había convertido en un santuario de pesar y amor, donde las lágrimas y los susurros se entrelazaban. Francisco, un hombre de pecho grande y corazón aún más grande, se encontraba arrodillado junto a Caramelo, su leal compañero desde la infancia. El mestizo, con su pelaje desordenado y su mirada dulce, batallaba por respirar, y a medida que las horas transcurrían, el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como arena. La realidad lo golpeaba, su vida cambiaba mientras él observaba. Desde pequeño, Francisco había aprendido el significado de la perseverancia y el amor en un barrio modesto de Buenos Aires. Cada centavo se ganaba con sudor, cada momento significaba una batalla, pero lo tenía todo, porque siempre estuvo Caramelo a su lado. Su perro no era solo un animal, era un símbolo de su historia, de sus alegrías, de los domingos de asado con risas resonantes y el aroma del tango que se filtraba por la ventana. La sala estaba repleta de rostros familiares, amigos y vecinos, todos unidos en el dolor. Francisco los miraba, agradeciendo en silencio su presencia, sus historias, cada anécdota que compartían. ¿Recuerdas cuando Francisco rescató a ese perro herido? Siempre ha estado ahí para ayudar a los demás, comentaba una mujer mayor, y su voz resonaba en el aire como un eco de admiración. Francisco cerró los ojos, ahogándose en recuerdos de un pasado lleno de amor y sacrificio, mientras Caramelo movía su cabeza débilmente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las lágrimas que fluían por el rostro de Francisco eran el testimonio de su angustia. Los murmullos de la comunidad se convertían en un canto de amor, cada historia, cada gesto de apoyo, lo abrazaba en este momento tan desgarrador. Pero había algo más latente en su corazón, una lección. Con su nombre brillando en una carta de aceptación del Vaticano, el futuro estaba llamando a su puerta. Pero, ¿podría realmente dejar a su compañero en este momento? ¿Puede alguien dejar atrás todo lo que ama por un sueño distante? El último suspiro de Caramelo resonó en el aire. 1, 2, 3. Francisco lo sostenía con fuerza, el pecho colmado de amor y dolor. Su corazón se rompía, y en un segundo, todo lo que había sido, todos los sacrificios, hallaban así su fin. Caramelo había sido su ancla, su refugio. ¿Cómo dejar atrás la esencia de su vida? Sin poder evitarlo, la duda se instauró como una sombra en su mente. ¿Qué debería hacer ahora que debía decidir entre el amor a su perro y los sueños de su vida? La vida se disponía a cambiar, pero, ¿a qué costo? La tristeza de una despedida se mezclaba con la tensión de un futuro incierto, dejando un nudo en el estómago y una pregunta que resonaba en su alma: ¿qué camino tomará Francisco a partir de aquí? La decisión se aproxima y el tiempo se agota. Los minutos se deslizaban con pesadez. Francisco, aún arrodillado, sintió que el dolor en su pecho se intensificaba como un latido agónico. Miró a su alrededor, sus amigos y familiares tenían lágrimas en los ojos, pero sus rostros reflejaban también una mezcla de comprensión y amor. No era solo la pérdida de Caramelo lo que les unía, era el vínculo que se formaba entre el amor por un perro y la necesidad de seguir adelante. La veterinaria, una habitación blanca y fría, cobró vida a través de sus recuerdos. Francisco recordó los días de verano, cuando él y Caramelo corrían por las calles de su barrio, sintiendo la brisa en el rostro, riendo. El perro había sido su sombra, su cómplice en cada travesura, y ahora, esa sombra se desvanecía. Las risas se habían convertido en un eco distante que llenaba el aire a su alrededor. ¿Qué harías tú, compadre?, le preguntó Mateo, un amigo cercano, mientras acariciaba su espalda. Francisco se sintió tentado a gritar. Las palabras ahogadas en su garganta eran un cóctel de confusión y tristeza. Era un momento en el que las respuestas deberían ser fáciles, pero en realidad, eran un rompecabezas imposible. La carta del Vaticano aún pesaba en su bolsillo. Un futuro brillante y callado le esperaba, un camino forjado con sueños. Pero, valía más que lo que había dejado atrás. La imagen de Caramelo, su fiel amigo que siempre lo había guiado con su amor incondicional, lo atravesó como una espada. Un camino sin él era una traición a su memoria. La veterinaria pareció fundirse con su pensamiento. Más allá de las paredes que una vez resonaron con alegría, esos ecos eran ahora susurros de despedida. La imagen de Caramelo en su vida era una historia escrita a mano, llena de dulzura y desafíos.
Pero su vida estaba a punto de bifurcarse en dos. El pasado y el futuro se encontraban frente a él, un abismo que lo separaba de lo que conocía. No, no puedo hacer esto, murmuró, levantando la mirada de su amigo. Las sombras de la inseguridad lo acechaban, pero el amor por Caramelo lo mantenía firme. La decisión no tenía por qué ser entre el perro y el llamado divino, podía encontrar una forma de honrar ambas partes de su vida. De pronto, a través del dolor, vislumbró una nueva esperanza, se puso de pie, sintiendo el peso del futuro y el calor del amor por su perro. «Debo hacer algo», exclamó con determinación. Todos lo miraron. Había una llama encendida en sus ojos, como si la vida se le ofreciera una segunda oportunidad. La decisión no sería fácil, pero sabía que debía encontrar un sentido a todo esto. Con un profundo suspiro, se volvió hacia sus amigos. «Necesito darles una despedida adecuada. Un homenaje. Caramelo merece eso y más». La energía en la sala cambió de inmediato, varios comenzaron a sentir y a murmurar palabras de apoyo. La vida de su perro sería celebrada, no olvidada. El teléfono de Francisco vibró en su bolsillo. Era un mensaje del Vaticano, recordándole la fecha de su partida, un recordatorio del camino que estaba por tomar. Se sintió dividido ante la pantalla. Pero, a medida que pensaba en su perro, en su vida juntos, un nuevo dilema comenzó a surgir. ¿Era posible dejar todo atrás, avanzar hacia nuevas oraciones y perspectivas, o la prioridad era honrar el amor que había compartido? Las respuestas, sin embargo, aún parecían lejanas. Todo en su interior gritaba por dirección, mientras la decisión balanceaba entre dos mundos. Podría encontrar esa unión entre el amor por su perro y el llamado de su vida, mientras la determinación se abordaba en su corazón. La veterinaria se tornó en un lugar de transformación. Esa noche, Francisco se sentaría con sus amigos a recordar a Caramelo. Sería un encuentro que marcaría un nuevo inicio, pero una pregunta lo atormentaba: ¿realmente estaría preparado para lo que vendría después? A medida que caía la noche, la veterinaria se llenó de un aire solemne y tranquilo. Francisco se sentó en el suelo, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras Mateo y los otros amigos formaban un pequeño círculo a su alrededor. Las luces tenues apenas iluminaban la sala, pero el brillo en los ojos de todos reflejaba el amor que Caramelo había sembrado en su camino. «Vamos a contar nuestras historias», sugirió Mateo, rompiendo el silencio. «Eso es lo que haría Caramelo, ¿no? Hacer que recordemos lo bueno». Las palabras de su amigo resonaron en su corazón, y se dio cuenta de que el homenaje no sería solo un adiós, sino una celebración de todo lo que el perro había significado en sus vidas. «Recuerdo la primera vez que lo vi», comenzó Ana, la hermana de Francisco. «Era solo un cachorro, y corría detrás de un balón que parecía más grande que él. Tenía una energía infinita, su risa se mezcló con sollozos, pero había luz en su voz, memorias vivas que desbordaban amor, una tras otra. Las historias llenaron la sala de risas y lágrimas. Hablaban de las travesuras de Caramelo, de su amor por los paseos en el parque y de cómo siempre parecía entender lo que pasaba en cada uno de sus corazones. Francisco escuchaba y, a medida que cada anécdota salía de los labios de sus amigos, un calor interno empezaba a disipar la frialdad de la pérdida. Luego, llegó su turno de hablar. Era difícil, pero sentía que debía hacerlo. «Caramelo no solo fue un perro para mí», comenzó, la voz temblorosa pero firme. «Era mi amigo, mi familia. Nunca me juzgaba. Siempre estaba ahí, en los mejores y peores momentos. Ya sea con su cabeza en mi regazo cuando me sentía triste o corriendo con alegría al abrir la puerta al llegar a casa. La vida era más rica con él». Al hablar, recordó el sentimiento del suave pelaje de Caramelo y el sonido de su cola golpeando el suelo, como un tambor celebrando su regreso. Con cada palabra, sentía que el dolor se transformaba en amor, en gratitud. Terminó con un profundo suspiro. «Haremos esto por él. Debemos amar así de fuerte, siempre. Y aunque me enfrenté a nuevas decisiones, nunca olvidaré lo que aprendí de Caramelo, vivir el presente y amar sin reservas». Todos asintieron, algunos con las lágrimas aún brillando en sus rostros, otros con una sonrisa tímida. Cuando el círculo se disolvió y Francisco sintió que podía sonreír, revisó nuevamente su teléfono. El mensaje del Vaticano aún estaba ahí, esperándolo. Una parte de él aún quería ignorarlo, dejarlo para después. Pero sabía que no podía huir de su llamado, era un momento de transición. Celebrar la vida de Caramelo era sin duda parte de su futuro, pero también tenía que enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Miró a sus amigos, quienes habían estado a su lado en los altos y bajos. Quizá debamos hacer algo más grande en su honor. Un evento. Una recogida de fondos para ayudar a otros animales necesitados, como él, propuso. Justo entonces,
su amigo Mateo lo miró con una chispa de emoción. Eso sería magnífico. Un legado que honre la vida de Caramelo y que ayude a otros, dijo, entusiasmado. Y así, la idea fue ganando fuerza entre todos, como un fuego que comenzaba a arder, pero Francisco sabía que el tiempo no se detendría, y a pesar de su entusiasmo, la presión del mensaje del Vaticano lo pesaba más que nunca. La fecha de su partida se acercaba, y la sombra de una decisión inminente se cernía sobre él. ¿Podré hacer esto? ¿Podré reconciliar mi amor por Caramelo y el llamado que me espera? Murmuró para sí. La incertidumbre llenó su ser, y el propósito de reunir a otros en honor a su mejor amigo se convertía en una luz que guiaba su camino, mientras su mente oscilaba entre el dolor de la pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo. Francisco sintió que todo podría cambiar de un instante a otro. Estaría a la altura de lo que venía. ¿Podría realmente combinar dos caminos tan diferentes? Mientras la música del recuerdo fluía de su corazón, una verdad ineludible emergió. El futuro estaba lleno de posibilidades, y todo comenzaba en ese momento, la vida lo empujaba hacia adelante. Con un inesperado giro, un nuevo mensaje apareció en la pantalla de su teléfono, trayendo consigo una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué significaría realmente esa última advertencia? La respuesta podía ser la clave para encontrar un camino entre las sombras que lo perseguían. Mientras todos empezaban a marcharse, la veterinaria se llenó de un murmullo de risas y abrazos, pero Francisco se quedó atrás, con los ojos fijos en su teléfono. El nuevo mensaje había capturado su atención. Con manos temblorosas, decidió abrirlo. Contenía una invitación personal del Vaticano, donde se le pedía que considerara hacer un viaje a Roma para hablar sobre el amor y la compasión por los animales. Su corazón se aceleró con cada palabra que leía. La oportunidad era extraordinaria, pero también le traía un mar de dudas. ¿Podía realmente dejar todo en este momento tan sensible, justo cuando los recuerdos de Caramelo estaban aún tan vivos? Se preguntó si era egoísta por pensar en su propio futuro cuando aún debía honrar el legado de su perro. Mateo lo interrumpió en sus pensamientos. Francisco. ¿Todo bien? La preocupación en su voz era evidente. El grupo había comenzado a dispersarse, dejando a Francisco casi sumido en su propio mundo. Estoy bien, solo estoy leyendo algo importante, respondió, sin poder evitar que la ansiedad temblara en su voz. Mateo se acercó y miró la pantalla. ¿Es sobre el evento? ¿La recogida de fondos? No, es una invitación del Vaticano, admitió Francisco, sintiendo como su pecho se apretaba. Me piden que vaya a Roma para compartir mi historia sobre el amor hacia los animales y sobre Caramelo. Los ojos de Mateo se iluminaron, pero rápidamente la expresión se tornó seria. Eso es increíble, hermano, pero ¿te sientes listo para eso? Justo ahora, después de todo lo que ha pasado. Francisco suspiró. No lo sé. Siento que necesito hacer esto, pero me amarra el miedo de dejar todo y de no poder estar presente para lo próximo con Caramelo. Hay tanto que quiero hacer aquí. Mateo lo miró fijamente, como si buscara las palabras adecuadas. Es comprensible, pero piensa en lo que Caramelo quería para ti. Él siempre te animó a ser valiente. Si crees que esto puede ayudar a otros, podría ser un legado aún más grande para él. Las palabras de Mateo resonaron bien. Caramelo había sido un símbolo de amor y valentía. Cada aventura que habían tenido, cada desafío superado, lo llevaban a un viaje de autodescubrimiento. Y si su historia podía inspirar a otros, ayudar a animales necesitados y, de alguna forma, permitir que Caramelo viviera de nuevo a través de ellos. No puedo dejar de pensar que este viaje podría ofrecerme una forma de reconciliar mis sentimientos. Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin sentir que estoy traicionando su memoria? Su voz temblaba, aún atrapado entre la esperanza y el dolor. Mateo puso una mano en su hombro, ofreciendo consuelo. No se trata de traición, sino de llevar su legado contigo. Piénsalo, puedes honrar su memoria en cada palabra que digas. Aún así, sabes que siempre estaremos aquí para apoyarte. La idea comenzó a tomar forma en su mente. La recogida de fondos y la invitación al Vaticano podrían entrelazarse, ofreciendo a Francisco un camino donde la vida de Caramelo pudiera seguir resonando entre nuevas historias de amor y compasión. Decidió encontrar ese equilibrio. Una idea brillante lo llenó de energía. Voy a hacerlo, dijo con convicción. Voy a ir a Roma y luego a nuestra recogida de fondos. Haré que Caramelo esté presente en cada paso, pero, mientras esa fe renacía en él, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono una vez más. Esta vez, no era un simple aviso, era un recordatorio de una misión que iba más allá de sus deseos personales. El contenido despertó una inquietud todavía más profunda y reveladora para su futuro. Francisco tomó una respiración profunda, sintiendo como su corazón latía fuerte. Esto se está volviendo más real, más complicado,
pensó, sosteniendo su teléfono con fuerza. ¿Qué nuevo giro le esperaría tras la revelación que había recibido? La urgencia de comprender lo que significaba se adueñó de él, cuando se dirigió hacia la salida. Una sensación abrumadora lo invadió. ¿Estaría listo para afrontar todo lo que venía? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras se alejaban de la veterinaria, una luz brillante iluminó el cielo, haciéndolos detenerse en seco. Algo en el aire prometía un cambio, un nuevo comienzo. ¿Qué revelación traería consigo esa luz en el horizonte? Francisco miró al cielo mientras la luz brillante parecía intensificarse, como si estuviera llamándolo. Su corazón latía con fuerza, un eco de su batalla interna entre el deseo de honrar la memoria de Caramelo y la llamada a una misión más grande. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó, sintiendo un hormigueo recorrido por su organismo. Mateo, al ver la expresión en el rostro de su hermano, no pudo evitar preguntarse qué pasaba por su mente. «Hey. ¿Qué estás pensando? La luz, ¿te inspira o te asusta?», bromeó con una sonrisa forzada. Pero el chiste no tuvo el efecto deseado. En cambio, el tono nervioso de Mateo reflejaba la tensión que ambos experimentaban. «Lo siento, no es eso», Francisco se pasó una mano por el cabello y trató de calmarse. «Es solo que siento que todo esto es más que un simple viaje. Me están llamando a algo que va más allá de lo que sé». Al cabo de unos momentos de silencio, Mateo dio un paso hacia él. «Recuerda, hermano, Caramelo estaba aquí para apoyarte, incluso después de su partida. Puede que esta luz te esté guiando a un lugar donde puedes hacer precisamente eso, seguir su ejemplo». El cielo se oscureció un poco y las estrellas comenzaron a asomarse tímidamente, como si también quisieran escuchar. Francisco inhaló. Cada estrella era un recuerdo de sus noches en el campo, mirando hacia arriba mientras Caramelo corría entre las sombras. ¿Estaría su perro en ese manto estrellado? ¿Qué le diría si estuviera allí? «Voy a darlo todo», declaró en voz alta, y al hacerlo, sintió que una parte de su carga comenzaba a levantarse. «Ir a Roma no solo es por mí, es para que otros sepan que el amor hacia los animales trasciende cualquier cosa. Es una oportunidad para contar la historia de Caramelo, para inspirar a otros a amar y cuidar a los que no tienen voz». Mateo sonrió, sintiendo que la determinación de su hermano apaciguaba la angustia. Sí, pensó, esto es justo lo que él necesitaba, justo cuando la energía del momento parecía ser suficiente para elevarlo. El teléfono de Francisco vibró nuevamente. Ayudado por una mezcla de ansiedad y curiosidad, miró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. «¿Quién será?», pensó, mientras su corazón se aceleraba de nuevo. No lo había esperado. El contenido del mensaje lo dejó sin aliento. «Francisco, necesitamos hablar contigo sobre algo relacionado con Caramelo. Es urgente». La frase resonó en su mente como un eco ominoso, haciendo que su estómago se retorciera. «¿Qué podría ser?», le preguntó Mateo mientras notaba cómo su hermano cambiaba de color. «No lo sé, Mateo. No sé si estoy listo para esto». Su voz temblaba mientras fruncía el ceño, incapaz de procesar lo que el mensaje significaba. La preocupación en los ojos de Mateo se hizo más prominente. «¿Tienes que responder? ¿Qué podría ser tan urgente que involucre a Caramelo?» «Debo averiguarlo», murmuró Francisco, consciente de que había una conexión profunda que no podía ignorar. «Quizás esto sea el cierre que necesito». Tal vez el legado de Caramelo no terminó con su muerte, un nuevo propósito despertó en él. La luz que había visto antes ya no era solo un símbolo de esperanza. Era una señal de que su viaje era apenas el comienzo de algo grande. Mientras se encaminaron hacia su auto, el mensaje reverberó en su mente, un asunto urgente relacionado con Caramelo. Con el corazón en la mano y la incertidumbre en el aire, Francisco sabía que pronto enfrentaría una verdad reveladora. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? La luz en el fondo de su corazón brillaba más intensamente que nunca, y así salió a la carretera, por el camino incierto que se extendía ante él. Sin embargo, en cada kilómetro, una pregunta lo seguía: ¿qué secretos traería consigo este misterioso mensaje? Las estrellas titilaban como si supieran más de lo que él podía imaginar. La carretera se extendía frente a Francisco con una mezcla de familiaridad y ansiedad. Cada giro traía consigo nuevos recuerdos, ecos de aventuras pasadas con Caramelo. «Solo un perro», había dicho la gente, pero para él era un amigo fiel, un compañero que había estado a su lado en los momentos más oscuros. Mientras conducía, las luces delanteras del auto cortaban la oscuridad como cuchillos, pero su corazón estaba lleno de sombras. ¿Qué quería decir realmente aquella misteriosa llamada? Mateo miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos. La tensión en el aire era palpable, y aunque no lo decía, también él sentía el peso de lo que podría estar por venir. ¿Quién podría saber algo tan urgente sobre Caramelo?, reflexionó él en voz baja.
La curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente, formando un torbellino que no se podía ignorar. Al llegar a un semáforo, Francisco decidió responder el mensaje. Sus dedos temblaron mientras escribía. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre Caramelo? La respuesta fue inmediata. Soy Clara, amiga de Caramelo. Te necesito en el parque que hay cerca de tu antigua casa, es urgente. La mención del parque hizo que su pecho se apretara. Ese lugar encierra tantas memorias, risas, juegos, la vez que Caramelo se perdió y encontró el camino de regreso por sí mismo. Vamos, Mateo, dijo Francisco, sus ojos ardían con determinación. Debemos ir. Mientras se acercaban al parque, Francisco sintió que el aire se volvía denso, como si el lugar mismo latiendo con recuerdos reprimidos. Un nudo se formó en su estómago al pensar en lo que Clara podría tener que decir. Se detuvieron frente a los arcos que adornaban la entrada del parque. El sonido familiar de las hojas moviéndose al viento y el murmullo de risas lejanas parecía un eco de otra vida. Sin embargo, en su corazón, solo había preguntas. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, dándole un ligero toque en el hombro. Sí, pero no estoy seguro de estar preparado para lo que venga, respondió Francisco, apretando el volante con fuerza. Entraron al parque y su mirada se detuvo sobre una figura que permanecía sentada en un banco. Clara levantó la vista al verlos acercarse y, a pesar de la distancia, Francisco ya pudo notar la tristeza en sus ojos. Algo en su pecho se encogió. ¿Qué podría ser tan importante para necesitar que estuvieran allí? Hola, Francisco, dijo Clara con una voz temblorosa. Gracias por venir. Francisco sintió un escalofrío al escuchar su tono. No era el saludo que esperaba. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó, casi en un susurro. Ella los miró a ambos, buscando las palabras, mientras la brisa movía sus cabellos. Es sobre Caramelo, su legado, hay algo que debes saber. Mientras hablaba, Francisco sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, las risas de los niños y el trino de los pájaros se desdibujaban en su mente. Él no solo fue un perro, hay más en su historia. Y creo que puede cambiar tu vida y la de muchos otros. Las palabras de Clara resonaron en su mente, cargadas de misterio y posibilidad al mismo tiempo. Un nuevo latido se unió al eco de su corazón, que revelaciones inesperadas compartía. ¿Qué es lo que no sé?, preguntó, su voz temblorosa pero fuerte. Clara inhaló profundamente, como preparándose para soltar una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Mientras tanto, una inquietud comenzaba a arraigarse en el alma de Francisco. Este encuentro podría ser el puente entre su pasado y un futuro que nunca imaginó. Justo en ese momento, justo cuando Clara abrió la boca para hablar, un aullido distante resonó por el parque. Algo se sentía en el aire, una energía vibrante que podía cambiarlo todo. Francisco miró a su hermano y luego a Clara, sintiendo que el destino estaba apuntando a un cruce crucial. ¿Qué podría ser tan importante que el legado de Caramelo estuviera en juego?, pensó Francisco, con el corazón acelerado ante la inminente revelación. Francisco sintió como el aire a su alrededor se cargaba de una tensión eléctrica. La risa lejana de los niños y el canto de los pájaros parecían haber sido absorbidos por un silencio inquietante. La mirada de Clara se tornó seria, como si los recuerdos de Caramelo fueran más que solo recuerdos, potencialmente el ancla de su futuro. Clara, por favor, ¿qué es lo que tienes que decirme?, insistió Francisco, su voz temblorosa pero decidida. Sus manos se aferraban a la barra del banco, como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Mateo, siempre el apoyo, se acercó un poco más, consciente de que lo que se revelaría en ese instante podría afectar no solo a Francisco, sino a ambos. La joven respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas que flotaban en el borde de la desesperación. Lo que voy a decirte es difícil. Pero creo que Caramelo nunca fue solo un perro, nunca lo fue para mí. Él tenía una misión, y creo que su partida fue solo el comienzo de algo más grande. Francisco frunció el ceño. ¿Una misión? ¿De qué estás hablando? El escepticismo trataba de imponerse sobre una curiosidad que latía en su interior. Clara continuó, él ayudaba a las personas, Francisco. Muchas personas. No solo a ti. Mientras Clara hablaba, Francisco se sintió transportado a momentos en los que Caramelo, con su ternura infinita, había sido un rayo de luz en la vida de otros. Historias pequeñas, desinteresadas. Pero a la vez intangibles. ¿Cómo? ¿Cómo crees que podía ayudar a otros? La incredulidad empezaba a transformarse en una chispa de esperanza, como si alguna verdad olvidada estuviera al borde de resurgir. Su legado, Francisco. Te confieso que hay personas que han escrito sobre él. Historias sobre su bondad, sobre cómo guiaba a quienes se sentían perdidos.
Hay un grupo que quiere recordar todo eso, y planean hacer algo grande para honrar su memoria. ¿Quieres decir que Caramelo dejó un impacto en la comunidad? La mente de Francisco navegaba entre la incredulidad y la devoción por su amigo. ¿Por qué nadie me ha dicho nada antes? Porque no sabían cómo, respondió ella con tristeza, y muchos ni siquiera sabían que había una conexión entre tú y Caramelo. Pero yo sí. Y ahora que se ha ido, creo que sería un honor que tú ayudaras a dar forma a su legado. Mateo, que escuchaba atentamente, asintió lentamente. Esto podría ser algo grande, Francisco. Quizás puede ser la manera de darnos un cierre. No solo para ti, sino para todos aquellos que compartieron un momento con él. Francisco sintió una mezcla de emociones que le atravesaban el pecho. La posibilidad de convertir el dolor en algo significativo era tentadora. Pero, al mismo tiempo, se sentía abrumado por el deseo de proteger la memoria de Caramelo sin que se convirtiera en una especie de espectáculo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, volviendo su mirada a Clara, su rostro iluminado con la oportunidad de revitalizar el espíritu de su amigo amado. Tendremos una reunión en el parque el próximo sábado. Personas que conocieron a Caramelo vendrán. Quiero que estés allí. Quiero que hables sobre lo que él significó para ti, y cómo podemos seguir adelante, juntos. Un aullido resonó de nuevo por el parque, más cerca esta vez, como si Caramelo mismo estuviera animando su conexión. Francisco y Mateo intercambiaron miradas y, aunque las dudas seguían presentes, una nueva esperanza comenzaba a surgir de entre las cenizas de su dolor. No puedo prometer que esté listo, pero trataré de venir, dijo Francisco, su voz reflejando el desafío y el compromiso que empezaban a hilvanarse en su corazón. Perfecto. Y gracias. Esto puede ser el primer paso hacia algo que ambos merecen, aseguró Clara, sus ojos brillando con la misma luz que una tarde soleada tras una tormenta. Sin embargo, mientras se alejaban del parque, un murmullo de voces llenó el aire, y Francisco sintió que el costado de su conciencia se encendía. No todo estaba dicho. Alguien les observaba a lo lejos, con una mirada intensa que prometía respuestas y quizás nuevos misterios. Estaba Caramelo tratando de comunicarles algo más allá de su legado. Mateo, ¿viste a esa persona?, preguntó Francisco, con el corazón palpitando y la sensación de que su vida estaba por tomar un nuevo rumbo profundamente inesperado. Francisco sintió que una ola de inquietud le recorría el cuerpo. Volteó rápidamente hacia la dirección en que había visto a la persona. Un desconocido estaba de pie cerca de un árbol, observándolos con una intensidad inquietante. Su semblante era serio, casi sombrío, y aunque la distancia los separaba, Francisco sintió que esos ojos inquebrantables lo estaban juzgando, explorando lo más profundo de su ser. ¿Quién es?, murmuró Mateo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. La tensión en el ambiente se había vuelto palpable, como si el aire se estuviera espesando. No lo sé, respondió Francisco, sintiendo un escalofrío en la espalda. La figura se movió ligeramente, como si estuviera a punto de acercarse. Mientras se acercaban al lugar donde había visto al extraño, Francisco trataba de calmar su mente, recordando las palabras de Clara. Había tanto que resolver. ¿Acaso estaba su perro, Caramelo, enviando un mensaje más allá de su partida? Esa idea flotaba en su mente, mientras el paso del tiempo parecía ralentizarse. El desconocido dio un paso adelante. Francisco notó que llevaba un abrigo oscuro, lo que contrastaba con la calidez del día. Su rostro era familiar de alguna manera, pero no lograba recordar de dónde. Hola, dijo el hombre, su voz profunda y mesurada. Disculpen la interrupción, pero he estado escuchando su conversación. ¿Quiénes son?, preguntó Mateo, su voz sonando más desafiante que curiosa. Francisco sintió un retortijón en su estómago. Esa pregunta era más que válida. Ninguno de ellos había invitado al desconocido a unirse a su duelo. El hombre pareció entender la tensión en el aire. Lamento si incómodo, pero Caramelo, su recuerdo está presente, y hay algo que debes saber, afirmó, mirando intensamente a Francisco. El pulso del chico aumentó. ¿Cómo conoces a Caramelo?, preguntó, incapaz de ocultar la desconfianza en su voz. Lo conocí en su camino, el hombre respondió con una calma que hacía eco en la mente de Francisco, y me ayudó de una manera que no puedo expresar con palabras. Caramelo tenía un efecto en todos, y sus acciones tocaban las vidas de quienes ni siquiera lo conocían directamente. El silencio se posó entre ellos de nuevo, esta vez más pesado. ¿Alguien te envió para decirme esto?, preguntó Francisco, casi instintivamente. Quería respuestas, y ahora, más que nunca, sabía que esa interacción iba más allá de la simple curiosidad. En cierto modo, sí, dijo el hombre mientras se acercaba un paso más. Yo formo parte del grupo que quiere honrar su legado. Y creo que tú podrías ser la clave para hacerlo. ¿Qué quieres decir?
Francisco sintió que su mente intentaba conectar los puntos, pero cada respuesta siempre parecía llevar más preguntas. Quiero que sepas que su misión no ha terminado, afirmó el hombre con firmeza. Hay personas que necesitan escuchar su historia y tú tienes el poder de contársela. Una corriente de emoción y miedo se enredó en el pecho de Francisco. Era casi paralizante. ¿Qué quieres que haga? El desconocido hizo una pausa, su mirada se llenó de claridad. Tú eres el hilo que puede volver a unir a la comunidad. Pero también hay cosas que deben aclararse. Ellos están esperando. Y algunos no están contentos con cómo hemos tratado el legado de Caramelo. Francisco sintió que el tiempo se detuvo. ¿A quién te refieres? La inquietud se apoderó de su voz. Se acerca una tormenta, y merece la pena que esté preparado. El hombre sentenció antes de girarse y alejarse con pasos firmes. Francisco se quedó en la misma posición, su mente girando en un torbellino de confusión y miedo. Con una profunda respiración, miró a Mateo, quien parecía tan aturdido como él. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su amigo, rompiendo finalmente el silencio de incertidumbre que los rodeaba. No lo sé, respondió Francisco, su voz reflejando una mezcla de temor y determinación. Pero tengo que averiguarlo. ¿Debo proteger la memoria de Caramelo? Mientras se alejaban del parque, la sensación de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar se apoderó de ellos. Francisco miró al horizonte, pensando en la confrontación que se avecinaba. Algo dentro de él se encendía, y en el fondo de su corazón sabía que no era solo un mensaje sobre Caramelo. Era mucho más. El eco del pasado prometía volver a manifestarse, y con él, nuevas verdades que cambiarían todo lo que pensaba saber. ¿Se atrevería a seguir el camino que la sombra del extraño había delineado? La respuesta lo atormentaba, pero la esperanza ardía, tan viva como el recuerdo de su leal amigo. Francisco y Mateo salieron del parque en silencio, el peso de la conversación con el desconocido aún resonando en sus mentes. Caminaban por la acera, y el bullicio de la ciudad parecía lejano, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Francisco se sentía como si llevase sobre sus hombros un manto de responsabilidad que nunca había deseado. ¿Qué crees que quiso decir con hay cosas que deben aclararse?, preguntó Mateo, rompiendo el tenso silencio. Su tono era un intento de captar la atención, de regresar a una realidad más manejable. No lo sé, pero no suena bien, respondió Francisco, manteniendo la mirada fija en el pavimento. La preocupación lo consumía. ¿Qué podía haber detrás de esas palabras? ¿Quiénes eran los que no estaban contentos? Y, sobre todo, ¿qué significaba realmente el legado de Caramelo? Mientras caminaban, Francisco recordó la manera en que Caramelo siempre parecía saber cuando algo andaba mal, como siempre podía hacer que la tristeza se desvaneciera con su simple presencia. Era un regalo que parecía perdido, pero el extraño había encendido una chispa de esperanza en él. Tal vez aún tenía algo que hacer en honor a su amigo. ¿Y sí?, comenzó a decir Francisco, y luego se detuvo, sintiendo la necesidad de articular sus pensamientos con claridad. ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Y si Caramelo dejó algo más que solo recuerdos? Mateo se volvió hacia él. ¿Qué estás insinuando? Francisco tomó una respiración profunda. Dijo que podía ser la clave para unir a la comunidad. Tal vez hay personas que también sienten su ausencia, que los impactó de alguna manera y que quieren compartir sus historias. Quizás eso es lo que él quiere que haga, recolectar esas historias. Ambos se detuvieron en medio de la acera. La idea estaba tomando forma en su mente, y una mezcla de entusiasmo y miedo comenzaba a despertarse. ¿Pero cómo se supone que hagamos eso?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. ¿Te imaginas dónde empezar? No conocemos a todos. Pero sí conocemos a algunas personas. A las que él ayudó, las que estaban cerca. Y podemos hablar con ellos, Mateo. Debemos intentarlo. Puede que nos lleve a respuestas. Algo en su voz resultaba contagioso, como un eco de determinación que empezaba a vibrar entre ellos. Mateo lo miró, contemplando el nuevo rumbo que sugería Francisco. Podría funcionar, pero, ¿y si desenterramos cosas que no deberían salir a la luz? Sus ojos se llenaron de preocupación, y era claro que la inquietud estaba muy presente. Si hay algo que resolver, necesitamos hacerlo. No podemos dejar que el legado de Caramelo se pierda. Merece ser recordado. Francisco sintió con fuerza la urgencia de su misión. Había un fuego nuevo en su pecho, un deseo de hacer lo correcto. Está bien. Estoy contigo, dijo Mateo, mientras su amigo sonreía. Aunque la alegría de la posibilidad parecía mezclarse con el temor de lo que podían descubrir, se sentaron en un banco en la acera, pensando en cómo dar ese primer paso. Se trataba de buscar a los que conocieron a Caramelo, de escuchar sus historias,
de aprender la verdad que el extraño había insinuado. De repente, el teléfono de Mateo sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje, y su mirada se oscureció al leerlo. Es de Clara. Su voz tembló un poco. Dice que ha encontrado algo que podría ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. El corazón de Francisco latía con fuerza, su curiosidad superando el temor. ¿Qué dice exactamente? Mateo se apresuró a leer. Menciona un grupo, algo relacionado con Caramelo y algo oscuro que no lograron resolver. Francisco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parece que la tormenta ya ha comenzado. Sin esperar más, se levantaron del banco, listos para enfrentar lo que vendría, aunque la incertidumbre pesaba sobre ellos. Vamos, Mateo. Necesitamos averiguarlo. No podemos dejar que la memoria de Caramelo se apague sin luchar. Mientras se alejaban, la sensación de que el destino los esperaba pronto crecía con cada paso. Había un camino que recorrer y una verdad por desvelar. Y en lo más profundo de su ser, Francisco sabía que pronto se enfrentarían a las sombras de su pasado, a esos secretos que no solo les concernían a ellos, con la sombra del extraño aún en sus mentes y el mensaje de Clara en sus manos, se preguntaban qué más podría amenazar lo que quedaba del legado de su perro. Estaban realmente preparados para la verdad que se avecinaba. La luz de la mañana se colaba a través de las ventanas del pequeño estudio donde Francisco había decidido sentarse a escribir. Su corazón latía con fuerza, y aunque Caramelo ya no estaba físicamente a su lado, su recuerdo lo envolvía como un cálido abrazo. Habían pasado semanas desde su triste partida, y los ecos de las risas y lágrimas aún parecían resonar en el aire. Las historias que había recolectado de aquellos que conocieron a su perro estaban en su mente, listas para ser compartidas. Aquella reunión en el parque había sido un éxito, había logrado conectar a un grupo diverso de personas que, aun sin conocerse, se unían por el amor hacia un solo ser. Sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar las anécdotas de un Caramelo travieso y amoroso. Cada relato era un testimonio del impacto que había tenido en sus vidas. El evento había servido para honrar su memoria, pero también había dejado claro algo más profundo: la comunidad necesitaba unir fuerzas. No es solo sobre Caramelo, les había dicho Francisco en el parque, su voz resonando con autoridad. Es sobre nosotros y cómo podemos seguir amando y cuidando a esos que no tienen voz. Es nuestra responsabilidad. Las miradas de los presentes se iluminaron. El cariño por su perro los había llevado a reconocer su propio poder colectivo. Mientras escribía, recordó cómo el desconocido los había advertido de la tormenta. Ahora sabía que esa tormenta no solo era su propia tristeza, sino la necesidad de resolver algo que había quedado en el aire. Había algo oscuro relacionado con Caramelo que necesitaban desenterrar. Era como si su amigo peludo hubiera dejado un legado que iba más allá de lo que él mismo podría imaginar. El teléfono sonó y lo sacó de sus pensamientos. Era Clara. Francisco, encontramos algo. Quiero que vengas. Sin pensarlo, subió a su auto, conduciendo hacia la antigua casa de su infancia, donde se había formado el vínculo con su perro. Mientras conducía, recordó las palabras de Mateo: recuerda, siempre estaremos aquí para apoyarte. Esa promesa lo llenó de fuerza y determinación, sabiendo que la historia de Caramelo estaba ligada a algo más grande que ellos. Al llegar, Clara lo esperaba en la entrada con un gesto serio, pero también con una chispa en los ojos que despertaba curiosidad. He estado investigando qué estaba pasando alrededor de Caramelo justo antes de que se fuese, le contó. Y parece que había más en su vida que solo ser un perro. Recibí mensajes de diferentes personas que estaban influidas por él. ¿Qué significa eso?, preguntó Francisco, sintiendo que un profundo nervio se apretaba en su estómago. Significa que hay personas que lo consideraban un guía. Alguien que les mostraba que amar sin reservas podía cambiar vidas. Pero también hay quienes no entienden ese impacto. Hay una disputa sobre su legado, explicó Clara, su voz temblando con la intensidad del momento. Francisco sintió una mezcla de miedo y valentía. ¿Y qué debemos hacer? Debemos luchar por su memoria. Mostrarle a la comunidad que su amor sigue vivo. Aún hay personas que necesitan escuchar sus historias y unir fuerzas para seguir adelante. No podemos dejar que su historia se disuelva en la tristeza, dijo Clara con firmeza. La decisión estaba clara. Francisco sentía que la lucha por el legado de Caramelo ya no era solo una cuestión personal, sino un llamado a la acción que venía desde el fondo de su corazón. Ellos podían hacer que el amor de Caramelo se tradujera en acción, en comunidad. Con cada palabra de Clara, la esperanza brillaba más intensamente dentro de él. Vamos a reunir a todos nuevamente, dijo Francisco, su voz firme. Debemos recordar quiénes somos y cómo podemos seguir adelante juntos. La historia de Caramelo no termina aquí. Clara sonrió,
y una ola de energía positiva llenó el ambiente. Críticamente, sabía que esta era la oportunidad que habían estado esperando. Todo lo que habían vivido, cada momento doloroso, ahora se transformaba en un nuevo propósito mientras se abrazaban en ese instante. Una luz radiante iluminó el espacio, era como si Caramelo estuviera observando, sonriendo desde donde fuera que estuviese. Un nuevo capítulo comenzaba a vislumbrarse. La unión de sus historias, el amor por su perro y la búsqueda de justicia para su legado les ofrecieron una nueva esperanza. Mientras Francisco manejaba de regreso a casa, un sonido familiar sonó en su mente, el latido persistente de un amor que nunca se apagaría. Siempre estarás con nosotros, Caramelo, susurró, sintiendo que su amigo había dejado más que solo recuerdos. Había dejado un legado de amor que, juntos, seguirían adelante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyarnos a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.